Durante 2000 años la literatura ha sido el paraíso del tonto solemne, así que bienvenida. ¿Lo estás escribiendo? Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Quizás ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Corren malos tiempos para la épica, y para la retórica, y para la novela, y para la farsa, y para la comedia. Bueno, y para las fontaneras, los recepcionistas, los carpinteros y los camareros. Pero no para la poesía, porque para la poesía quizá todos los tiempos son malos. La poesía, en algún sentido, es la Argentina de los géneros literarios. Mientras todo el mundo se mira las manos pensando qué hemos hecho, los poetas siguen de largo, fuman, se apoyan en una esquina y no se preocupan por nada. O si acaso se preocupan, con la actitud de un César Vallejo que predice su propia muerte, por la próxima crisis, que ellos ya ven venir. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. La frase, que se puede aplicar a los tiempos que corren, es de Cicerón y tiene más de 2000 años. Hoy la poesía neolib o pop asola el campo literario. Los libros de poesía se ven relegados al fondo de los anaqueles de las secciones de los cantautores, y sin embargo muchos poetas le profesan a estos hechos una meticulosa ignorancia. Si el escritor es aquel que siempre está al borde de la sociedad, el poeta es el que siempre está al borde de la escritura. Una pregunta que quizá nunca se hayan hecho. ¿De qué vive un poeta? Del aire, me responde mi madre desde el fondo de la memoria, como esos yogis que solo beben agua y se sientan al sol. Pero si un poeta vive del aire y del sol, ¿de qué vive una poeta? Si la poesía es un género subalterno dentro de la literatura y el femenino es un género subalterno dentro del binarismo hombre-mujer, la poeta es siempre un elemento extremo, un bicho raro y por lo tanto alguien incómodo. Pero ¿y si esa poeta además escribe aforismos como hace Erika Martínez? ¿Y si por si fuera poco lo hace en la España post-burbuja? En Chocar con algo, su último libro, Erika no elude estas cuestiones que tradicionalmente han estado vedadas a la poesía. En un poema profético, y la poesía está muy cerca de la profecía, aunque sea lo contrario de la policía, un poema que se adelanta a la reciente polémica en torno a las palabras del neoesclavista Jordi Cruz, Erika escribe: mi fuerza laboral había empezado a emanciparse de sus objetivos materiales. Trabajaba cada vez por menos. Gratis es la forma cristalina, me decía, más pura del trabajo. Hoy conversaremos con ella sobre todas estas cuestiones. Le preguntaremos si una poeta siempre vive de aquello que excede a la poesía, si su lugar siempre es un no lugar, una paratopía, un margen. La verdadera pregunta, por supuesto, es: ¿qué pasa con los poetas que están en el centro? Los poetas de régimen, los de establishment, los del mercado. ¿Es posible escribir desde el centro o la escritura siempre, como dice Erika, da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te sostiene la mirada? ¿Es escribir siempre un asunto de desequilibrio, un asunto frágil, algo que siempre se juega en el límite?
Bueno, nos quitamos de encima la tensión del cuarteto número 8 de Sostakovich, que he elegido para hacer el editorial, muy serio tal vez. Bueno, vamos a hablar de todo lo que he dicho a continuación. Antes de empezar, os digo lo de siempre, queridos oyentes, queridas oyentes, no olvidéis buscarnos en Facebook y Twitter, darle a me gusta, compartirnos, retuitearnos y todas estas cosas que nos vienen tan bien para llegar a mucha gente. Y por cierto, ahora también estamos en YouTube, donde este programa se va a emitir grabado íntegro por la productora granadina Colina Roja, ayudándonos a llegar a toda la gente posible. Bueno, como debido a la peculiarísima concepción del tiempo de la administración española todavía no podemos recibir donaciones, porque ya varias personas nos han preguntado dónde nos pueden hacer el ingreso y tal, hoy vamos a lanzar una petición peregrina, que es la siguiente. Si vivís en Granada y conocéis a alguien al que le sobren sillas, palés, puffs o cualquier cosa que nos sirva para decorar nuestro nuevo estudio de grabación, no dudéis en escribirnos al tontosolemne@gmail.com. Os lo agradeceremos. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta canta a Cristo Elohitano, siempre con sangre en las manos. Siempre por desenclavado, canta del pueblo andaluz que con la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. De la tierra mía, que esas flores a Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Maero, sin el que estuvo en la mar, sin el que estuvo en la mar. Os preguntaréis a lo mejor por qué la saeta al Cristo de los Gitanos. Bueno, ya os hemos preparado una bonita remesa de música celestial que os va a transportar al paraíso del tonto solemne, que es el paraíso de la poesía. Todos son temas basados en poemas o musicando poemas. Y el primero es este, la saeta al Cristo de los Gitanos, que, bueno, como sabréis, la saeta es un palo flamenco que es bastante difícil de cantar porque suele ir sin acompañamiento. No es así en este caso. Y una de las letras más famosas es esta, la de la saeta al Cristo de los Gitanos, de la que no todo el mundo sabe que fue escrita por Antonio Machado, que, bueno, como cualquier hijo de vecino alguna vez tenía que hacer algo bien y lo hizo. Y hemos tenido el decoro de obviar la versión que perpetró Joan Manuel Serrat de la saeta y os hemos dejado con la de Camarón. Así que nada, bienvenidas al paraíso del tonto solemne, al programa número 4 llamado El oficio del poeta.
Hoy vamos a hablar con la autora granadina Erika Martínez. Vamos a hacerle ahora mismo la entrevista. Vamos a hablar con ella de todo esto, de que vive un poeta, de cómo escribe, de cuándo escribe, no de por qué. Y de su vida, de su obra, y vamos a jugar. Vamos a reseñar también 2 libros de poetas que se ubican en el margen del margen, digamos, porque si la poesía ya es el margen, estas poetas son poco conocidas. Una es Marina Blázquez, la autora de Tocador, y la otra es María Salgado, la autora de Hacía un ruido, que bueno, ya tiene varios libros publicados, pero aún así vale la pena. También vamos a hablar con Gemma Palacios, una escritora madrileña que nos va a traer al paraíso a 2 poetas que vale la pena sacar a escena una y otra vez, que son Marina Svetayeva y Alejandra Pizarnik. Así que nada, bienvenidas al oficio del poeta, el 4º programa de la primera temporada del Paraíso del Tonto Solemne. Recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, en podcast o en la FM en la lista de radios que aparecen en eltontosolemne.es. Pruebas circulares. Jugar a las muñecas supone la primera performance de tu vida. Diferentes mujeres representando dentro de ti las mismas escenas, renuncias, caídas de párpados. ¿Desde cuándo se repite lo femenino? De niña me pidieron que escribiera las instrucciones de una gincana y solo me salían pruebas circulares porque jugaba por defecto al aro o a la comba. No es lo mismo ir de un sitio a otro, como el balón a la meta, que permanecer en el centro de un giro. ¿A quién no le gustaba proyectarse, lanzar una peonza? Si insistes muchas veces en un solo movimiento, se produce un exceso que rompe el círculo o genera una aura de polvo. Aquello que rebasa concierne a la lírica. Este poema que acabamos de leer pertenece al nuevo poemario de Erika Martínez, Chocar con algo, publicado por Pretextos en abril de este año. Erika es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura. Ha publicado 3 poemarios hasta el momento: Color Carne, en Pretextos en 2009, que fue galardonado con el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional, si no me equivoco. El Falso Techo, en Pretextos también, en 2013, considerado por los lectores del Cultural como uno de los 5 mejores poemarios publicados ese año, y ahora su nuevo poemario, Chocar con algo. Erika publicó también un libro de aforismos, Lenguaraz, que lo tenemos aquí, y ha sido incluida en varias antologías. Hoy hablaremos con Erika de su nuevo poemario, por supuesto, Chocar con algo, del resto de su producción poética y también, por supuesto, de literatura en general. Empezaré yo presentando y luego continuará Munir la entrevista. Para quien no la conozca, la poesía de Erika es un juego, un giro introspectivo inevitable que acaba levantando el polvo y se hace público, político, porque molestan los ojos de algunos, porque mancha las chaquetas de los que pasean y las blusas blancas de las que esperan. Y Erika se sonríe mientras gira, mirando de reojo el polvo que la visibiliza, la camisa manchada y enfadada del que paseaba. La poesía de Erika es una vorágine de pensamiento, un desborde, una reivindicación del simulacro platónico, un costado de las cosas, un perfil, una conversación siempre presente con el otro y desde el otro, su abuela, su madre, las mujeres, las lectoras, el padre, el amigo, el amante, el desconocido o la desconocida. Su poesía es un hueco que nunca llega a llenarse, porque su poesía es la de una niña que mira a los adultos y la de una adulta que mira a los niños. Se identifica desidentificándose, en un intento por reconstruirse, por encontrarse. Es un movimiento circular de la palabra al cuerpo y del cuerpo a la palabra, un choque con las cosas que están a la mano. Por eso siempre es una poesía presente. Si algo define su poesía es una intersección, la de una carne que recibe un golpe, que choca, que duele, y la de un dolor que se reconstruye como cuerpo, político, vivo, a medias entre la palabra y el reconocimiento de que nadie es dueño de su propio esqueleto, de su propio cuerpo. Erika choca con algo, y también el lector que lea su poesía chocará con algo, y como todo choque será fortuito, sorpresivo, doloroso, divertido, en cualquier caso, inesperado. Bienvenida, Erika, al Paraíso del Tonto Solemne. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
La primera pregunta sería: ¿qué movimiento te ha llevado a La Aura de polvo, que es este poemario? ¿Sobre qué girabas? ¿Sobre qué cosas se torcía Erika mientras escribía este libro? ¿Con qué chocabas? Pues en realidad yo creo que en este poemario choco con algo que ya estaba quizá en el anterior y que tiene que ver con la dificultad de habitar. Creo que en el poemario anterior, que empezaba con un poema que se titulaba La casa encima, ya había algo que he desarrollado en chocar con algo. Esa dificultad de habitar que tiene que ver con una forma de entender el espacio íntimo y colectivo. Yo he sentido, creo que el espacio de este libro es un espacio cuya materialidad solo puede descubrirse a través del impacto con las cosas que lo ocupan, como si uno fuera por una habitación, supongamos que a oscuras, con las manos por delante, y solo pudiera hacerse un mapa de esa habitación, de ese espacio, mediante el impacto de aquello que lo ocupa. O sea que creo que el espacio está retratado a través de los obstáculos, en ese sentido un espacio difícil de habitar, y por otro lado en el poemario está también la intemperie, el desierto y la intemperie, que son espacios abiertos, carentes de obstáculos, pero igualmente difíciles de habitar. Y creo que esa dificultad de habitar pues conecta con cierto desmoronamiento de lo colectivo, con la forma hostil en la que se están llevando a cabo las relaciones laborales y económicas, y que se concreta en esa dificultad para habitar. Bueno, muchas gracias. Ahora va a seguir la entrevista a Munir, que se ha leído toda tu producción poética y por supuesto este último libro, y que va a indagar un poquito más. Así que nada, doy paso a Munir. Toda, incluso la que tienes en los cajones de tu casa, toda. No era muy difícil. Exagerado. Que yo tengo bastantes preguntas, entonces sí. Hay dos opciones: o que seas breve y te las hago todas, o que no y vamos salteando, no pasa nada, como a ti te apetezca responder. Pues si quieres házmelas todas y yo trato de ir enganchando unas con otras. Vale. ¿Qué te parece? Si me despisto, vale, yo te aviso. Regresa. Bueno, mi primera pregunta es bastante referencial. ¿A ti cómo te gustan las entrevistas? No me gustan las entrevistas. Perfecto. Pero me gustáis mucho vosotros. Por eso has venido, ¿no? Yo, aquí intentamos siempre conversar. No vamos a centrarnos en chocar con algo. Sí. Que de ella va de antemano. Es un libro maravilloso y recomendamos que lo compréis y que lo tengáis y que lo leáis y lo releáis. Y vamos a hablar en general. Le he dividido la entrevista en tres partes, que son un poco las tres facetas que tiene este programa, que queremos que tenga. Una faceta inteligente, pero lúdica, pero política, ¿no? Esas son nuestras tres facetas, con peros. Entonces vamos a empezar por la parte política, que no deja de ser lúdica e inteligente, por supuesto. Bueno, de este último libro se ha destacado que es muy político. Lo ha destacado, por ejemplo, Elena Medel en un programa de radio, en varias reseñas, etcétera. Bueno, en varias reseñas no lo sé, pero en la presentación, por ejemplo, se dijo, etcétera. Y lo es. Y también lo era El falso techo y tantas obras tuyas de las que vamos a hablar, incluido obras que no son libros de poemas cerrados, sino que intervenciones o un dossier que hiciste sobre literatura femenina, tu tesis en general. Entonces, si es posible responder a esta pregunta, la pregunta sería: ¿dónde está la política en tu obra? ¿O cómo entra y cómo sale de tu obra, cómo la cruza? Y si hay una literatura política y una literatura panfletaria o no. Pues respecto a si mi obra es política, casi me veo obligada a decirte lo que pienso en general de la literatura, y es que creo que toda obra literaria es política, en uno u otro sentido, pero creo que quizá lo que yo escribo se hace cargo de forma más explícita de esa politicidad. Las formas en las que un libro de poemas puede ser político son muchísimas, no creo que haya una sola. La gente suele identificar lo político con el contenido político, como si un poema pudiera serlo, pues porque insta algún tipo de acción concreta que va a producir una transformación en el mundo de forma explícita. Esa es una de las posibilidades de su politicidad, pero hay muchísimas. En general, yo creo que hay una característica muy específica de la poesía que tiene que ver con la forma en la que la poesía trastoca las relaciones entre los objetos y las cosas y entre las personas y la realidad, y creo que eso de por sí ya es un índice de su capacidad política.
Otra cosa es que hagas luego con esa capacidad política. No siempre se puede hacer algo constructivo, positivo, justo con eso. Pero creo que la forma en la que maneja, por un lado, la lógica, discutiendo una racionalidad convencional, y también trastoca ese orden entre la realidad, los objetos y los sujetos, creo que es político de por sí. Claro, sí, te lo preguntaba por eso, porque en tu obra cualquiera que la lea va a decir, aquí hay política, y sin embargo está hecho de una forma tan sutil, hecho, a lo mejor ni siquiera está hecho, o sea, no hay una manufactura de eso, pero está ahí, es algo muy sutil, no es para nada explícito, y de hecho creo que leer tu obra es en cierto modo indagar en eso. Pero bueno, quizá, retomando una cosa que tú has dicho antes, que me he dejado un poco en el tintero, me pedías que lo diferenciara de lo panfletario. Sí. O sea, para mí la literatura panfletaria, que es aquella, digamos, que contiene un mensaje político e incluso te mueve a una acción política muy concreta, convirtiéndote en sujeto pasivo, receptor de ese mensaje político, cumple una misión casi contraproducente, porque en cierta medida no permite la coproducción de una comunidad de sentido que sí es política y a la que yo aspiraría. Claro. O sea que creo que en el momento en el que un poema aspira mesiánicamente a llevarte a un lugar, no te está considerando como sujeto y está cumpliendo una función contraria a la que pretendía previamente. Muy bajtiniano eso. Bueno, vamos a hablar de campo literario, que también es hablar de política, en cierto modo. Nuestro último programa, que ha salido hoy, miércoles 3 de mayo, fue un debate acerca de la nueva poesía, que se ha llamado poesía pop, se ha llamado de varias maneras, que nos referimos a la de autores y cantautores, sobre todo como Irene X, Marwan de Fred, Elvira Sastre, autores sobre todo que se concentran en una editorial que es Frida Ediciones. ¿Has leído alguno de ellos? Debería decir que sí, pero lo cierto es que he leído algunos poemas sueltos de Marwan. Y creo que ya está, perdón. No. No es por darme aire de nada, realmente no me he cruzado con ellos. Sí. Y si he leído los poemas de Marwan es porque ha habido un reportaje en televisión hace poco que me ha permitido acercarme a ellos, pero no mucho más de eso. Vale, la pregunta es simple. ¿Tú crees que ese fenómeno que se está dando amenaza de alguna manera lo que podríamos llamar un ecosistema literario? Mis conversaciones con los editores de poesía independientes y de poesía joven demuestran que sí. O sea, por lo que ellos me están comentando, el lugar que ellos ocupaban antes en las librerías y dentro del ecosistema literario está siendo desplazado, sino ocupado por estas nuevas editoriales y estos nuevos libros. O sea que realmente creo que sí está teniendo unas consecuencias muy, muy concretas, reales. O sea, cada vez se venden menos ejemplares de esas editoriales que prácticamente no vendían y que están siendo expulsadas de la industria del libro y de la posibilidad, digamos, de circular en las librerías y llegar a los lectores. Vale, sí, que se trata de espacios más que de... Esa es una realidad concreta, yo creo que puede tener muchas más consecuencias, pero esa es cierta por mis conversaciones con otros editores. Perfecto. Bueno, ¿has visto la programación del FIP de este año? Tampoco. ¿No lo has visto? No. Bueno, vienen Marwan y Nach, el rapero, como invitados principales. Sí. ¿Qué te parece? Porque tú una vez hablando me diste una muy buena idea para algo que se podría hacer con el dinero del FIP. No sé si quieres comentarla. Bueno, yo sobre el FIP prefiero no opinar porque en concreto creo que es bueno que exista un festival internacional de poesía en Granada y quizás podría gestionarse de otra manera o podría gestionarlo otro grupo de gente, pero lo cierto es que lo inventaron ellos y ellos son los que piden el presupuesto público, no lo hizo otra gente. Eso respecto al FIP en concreto. No me sorprende que hayan llamado a Marwan porque creo que hace ya un tiempo que hay un acercamiento a ellos, un intento como de integrarlo, de comunicar esos dos ambientes en teoría completamente apartados, que es pues el de la poesía entendida desde un punto de vista más tradicional del género y lo que están haciendo estos autores, que muchos de ellos no consideran tampoco poesía. Entonces creo que están tratando de ponerlo en comunicación. Sí. ¿Cómo eliges editorial? Porque, bueno, desde que publicaste tu primer libro, desde que ganaste el premio Radio Nacional de España, creo, ¿verdad? Con Color Carne, has publicado siempre en pretextos. Sí. ¿Es un tema de afinidad? ¿Es un tema de...? Voy a confesar por qué terminé aquí. Bueno, la primera razón, creo que la más importante, es que habían publicado algunos autores que a mí me gustaban muchísimo, así que respetaba su catálogo. Esa es la razón por la que yo la escogí. Me parecía la mejor
editorial de poesía en España, además tienen un catálogo de filosofía maravilloso. Espectacular. Y entonces compartir ese espacio a medio camino entre la filosofía y la poesía en una sola editorial me parecía el mejor destino posible. En concreto, además, me pareció que era muy complicado ser publicada ahí, esa es la verdad, así que busqué un premio que era para menores de 30, me pareció que no iba a competir con gente muy consagrada y que la mayor parte de la gente que participara iba a ser completamente desconocida al ser para menores de 30 y que no tenía dotación económica, lo cual también pues me haría competir pues con gente que estaba comenzando en la poesía como yo. Y bueno, me presenté pensando que esa era la única vía de entrar en la editorial, y a partir de ese momento pues los editores me han apoyado. Siempre le he enviado mis manuscritos para ver qué les parecía y me han ofrecido la publicación, y es realmente mi casa. Sí, no, es interesantísimo. O sea, aquí concretamente no, porque una de las funciones de este programa es intentar, no es desacralizar, ¿no? Pero ver esa otra forma de ver la literatura, que son esas formas, cómo se entra, cómo se juega, cuál es cuál es el juego que se hace dentro de ese campo, etcétera, etcétera, y me parece muy interesante lo que nos has dicho. Quizá, respecto a la propia editorial, yo conozco otros autores que publicaron un libro, pero que luego, pues tienen que esperar, porque publicar un libro requiere muchísima paciencia. Las editoriales de poesía hacen esperar 1, 2, 3, 4 años para publicar, y hay gente que quiere publicar su libro muy rápido, y entonces pues prefieren esperar o presentarse a premios. Necesita ganar dinero también rápido, porque como comentabas tú antes, no es fácil vivir de la poesía, o es imposible vivir de la poesía, de hecho. Así que creo que yo decidí tener paciencia porque me gustaba el sitio en el que estaba y porque me gustaba cómo me trataban literariamente mis editores. Y creo que esa es la razón por la que sigo ahí y no en otro sitio. Muy bien. Bueno, hablamos de eso, pero también hablamos de poesía, por supuesto. Hablamos de literatura en un sentido más close reading, no sé cómo decirlo, más intrínseco. Pero bueno, antes de hablar de tu obra, que hablaremos, otro eje político muy, muy claro en tu producción es el feminismo, que recorre y atraviesa tu obra. Estoy pensando en poemas como los que, en general, la parte nulípara la parte, abro comillas, nulípara, cierro comillas, de chocar con algo. Sí. El punto en el cuello, también algunos poemas de Lenguaraz, poemas de tus libros anteriores, tu participación en Se dice poeta, y la famosa frase en la apertura de Cosmopoética 2010, aunque no se lo crean, hemos venido a leer, no a acostarnos con nadie, por inverosímil que parezca. Entonces, ¿qué es para ti el feminismo y cómo trabajas con esa perspectiva, ese material, lo que tú consideres que es? Y otra pregunta sería, ¿hay alguna relación entre la poesía como género subalterno y la mujer como género subalterno? Es difícil resumir en una sola frase que sea el feminismo, pero bueno, yo creo que el feminismo es una lucha política por alcanzar un espacio de poder del que hemos sido apartadas durante toda la historia de la humanidad, y que podría situarnos en igualdad con el resto de la humanidad. Uh-huh. Creo que eso sería el feminismo. Creo que el feminismo atañe en esa lucha contra las jerarquías establecidas de género también a los hombres. Creo que el feminismo es una herramienta política también para los hombres, y un espacio de reflexión sobre cómo nos constituimos a nivel de género. Pero a la hora de escribir poesía, que son unas gafas moradas, sí. ¿Qué es? A la hora de escribir poesía creo que funciona como herramienta discursiva para contradecir el espacio que nos es asignado a priori y cómo utilizamos el lenguaje en general. Vale. Eso a nivel poético. Sí. ¿Y la otra pregunta? ¿La relación entre géneros? Porque alguna vez te oí hablar de esto en relación al aforismo, creo. Bueno, creo que hay una concepción bastante tradicional dentro de los estudios de género que tiende a concebir que las mujeres ocupan un espacio subalterno, minoritario, aunque en realidad no son una minoría, pero sí lo son a nivel simbólico, uh-huh. Y que por lo tanto, al hablar desde un margen, sería más afín a ellos un género como el de la poesía, en teoría como el de la poesía. Por otro lado, también se tiende a decir que la poesía ocupa el espacio de lo íntimo y que es un espacio al que ha sido relegada la mujer durante mucho tiempo, así que habría también cierta afinidad entre una cosa y la otra.
como yo reivindico una reapropiación de la poesía como espacio de lo político y de lo público también, claro, pues me parece que me ayuda también como mujer a reapropiarme de lo colectivo y de lo público. Quiero redefinir la poesía y lo femenino en ese conflicto entre lo íntimo y lo público. Y el aforismo entra ya en otro conflicto diferente que tiene que ver con el pensamiento abstracto, claro, que está relegada a la mujer fuera de ese espacio, que tampoco, ¿no?, pertenecía teóricamente a las mujeres, al que se había asignado una forma de pensamiento más bien intuitivo y un acercamiento al conocimiento, si queréis, por la vía sentimental, pero no abstracta, discursiva, lógica. Y probablemente esa es la razón por la que hay tan pocas mujeres aforistas. En España son prácticamente inexistentes, pero en realidad en la historia de la humanidad también, sí, que es la misma razón por la que hay menos filósofas y casi menos mujeres en cualquier disciplina que sea abstracta. Eso se está revirtiendo porque creo que esas fronteras están discutiéndose en este momento, y ahora pues de repente en 10 años han surgido 4, 5, 6 aforistas cuando antes no había prácticamente ninguna. Claro. Genial. Bueno, vamos un poco a tu escritura más concreta. Sorprende mucho, ya lo he dicho, la indagación formal en el sentido de... No he dicho esto, he dicho que hay algo político, pero uno nunca sabe dónde está exactamente, por dónde me ha venido el golpe, digamos, por dónde ha habido ese choque. Pasa lo mismo con la forma, es decir, no hay un artificio que se perciba, no se nota que midas versos, ni que busques la rima interna, ni la sonoridad, pero, sin embargo, yo por lo menos como lector, y es una intuición y puede que sea errónea, pero percibo que hay un trabajo de orfebre ahí, de relojero, ajustando engranajes, ajustando tuerquecitas, que también implica un conocimiento muy profundo del lenguaje, claro, porque si no conoces esos engranajes no puedes ajustarlos, solo puedes chocar con ellos como mucho. Entonces la pregunta es simple, ¿es así? O sea, ¿tú escribes así? ¿Escribes en un laboratorio como un relojero? Yo creo que así escribe casi todo el mundo. Sí, ¿no? Pienso que sí. Igual me engaño, pero yo pienso que así escribe casi todo el mundo. Y respecto a la forma, pues antes hablaba de los espacios y de la forma en la que, digamos, hay como un espacio íntimo lleno de obstáculos y un espacio difícil de habitar también, que es el de la intemperie. Yo creo que la forma en la que yo trabajo con la prosa y con el verso tiene que ver mucho con eso. Yo sentí de alguna manera que los poemas en prosa eran como un espacio abierto y una especie de intemperie también, difícil de habitar como espacio poético, y que los poemas en verso en cierta medida se rompían en sus encabalgamientos, pero también en su sintaxis mediante choques, mediante el propio choques con obstáculos que son a veces métricos, que son musicales, y el poemario en general creo que entra y sale del metro, y lo hace, pues creo que mediante este tipo de impactos parecidos a los del espacio. Bueno, y luego está el falso techo, ¿no? Que es el límite entre la intemperie y la intemperie cubierta, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay que hablar de un poquito, aunque sea de aforismo. ¿Qué te interesa del género aforístico? ¿Por qué un libro de aforismos como Lenguaraz? Pues me interesa el aforismo porque es un lugar en el que se cruzan el pensamiento y la filosofía y la poesía. Entonces es como un género que luego he querido arrastrar hacia la poesía, porque en realidad me parece que el pensamiento, la filosofía y la poesía no tienen por qué encontrarse solo ahí, pero digamos que fue el lugar en el que yo empecé a trabajar sobre ese encuentro, Y bueno, el carácter fragmentario que tiene y la forma de pensamiento no sistemático me parecía especialmente fértil. ¿Puede ser como una forma de pensar fuera de la academia? Yo creo que se puede pensar fuera de la academia también en la filosofía, creo que es posible, en la filosofía más tradicional, pero sí que creo que tiene una cosa un libro de aforismos por su carácter muy fragmentario, que es esa renuncia a aspirar a la totalidad y al sistema, y es una forma de pensamiento muy alternativo. Sí, además que acepta, por lo menos el aforismo del siglo XX y XXI, acepta pensar a través de las imágenes de una forma muy frontal. No es el único género que lo hace, pero lo hace de forma particular. Vale. Bueno, la última pregunta, y ya entramos en la parte lúdica. Simple, ¿cómo es tu taller? ¿Tú cómo escribes? ¿Con música, a la luz del sol, a oscuras con una linterna, de día, de noche, a las 3 de la mañana bebiendo cerveza? ¿Cómo escribes?
Pues sabes que escribo de cualquier manera. ¿Ah, sí? Sí, de cualquier manera. Pero no hace falta un taller con herramientas para ajustar todas esas tuercas y tornillos. O luego es que corriges de una forma concreta. He aprendido a escribir de cualquier manera. O sea, a escribir en un autobús. Yo escribo muchísimo en medios de transporte porque al final siempre estás cogiendo un autobús o viajando en avión o en tren o esperando en la parada. Así que he aprendido a escribir mucho en esos interludios. Además, el autobús te da un buen margen para el aburrimiento mientras Salsa no ponga wifi que funcione en los autobuses, que esperemos que no lo ponga nunca. Además me gusta escribir en espacios colectivos, no lo hago siempre, pero me gusta. O sea, aunque no me encanta que me interfieran, pero está bien, la posibilidad de la interferencia creo que es buena para la escritura. También me encanta escribir completamente encerrada en mi cuarto, echando la persiana y enclaustrándome, creo que las dos cosas son posibles. Y no sé, y a la hora de corregir, eso sí que... Siempre lo comento, que cuando termino un libro de poemas o el libro de aforismos hice lo mismo, coloco los folios sobre el suelo y empiezo a barajarlos hasta que veo la estructura. ¿Ah, sí, lo hago muy a menudo. Vamos, en los pasillos a veces ocupa más que la propia habitación, el pasillo, y lo dejo ahí bastante tiempo, los piso, los vuelvo a reordenar, cierro el acordeón y hasta que haya que abrirlo de nuevo. Bueno, pues vamos a empezar con los juegos. Tenemos 3. Vale. El primero es muy sencillito, es una rueda de reconocimiento clásica. El segundo ahora te lo explico y el tercero viene después de la entrevista dentro de un rato, ¿vale? El primero es una rueda de reconocimiento. Yo te digo un nombre y tú me dices la primera frase que tenga en la cabeza o la primera frase que me quieras decir. No te voy a poner en muchos bretes, no te preocupes. Vale. Javier Gea. Vanguardia de la intimidad. Marta Sanz. Este silencio de la radio es lo más político que ha pasado por aquí. Estamos produciendo un aforismo en directo. Estamos produciendo silencio. Pienso en lo negro de las relaciones laborales y de género. Black. Sí. Elena Medel. Llama y ceniza, transformación a partir de ella. Roberto Bolaño. Más fácil. ¿O no? La historia que estalla. La historia que estalla. Y Erika Martínez. Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera, me gusta. Vale, el segundo es más rápido. Se llama binarismos. Es muy fácil y a la vez muy complicado. Yo te doy 2 términos y tú eliges uno. ¿De acuerdo? Si quieres puedes dar una explicación, pero tiene que ser muy breve, en una sola frase. Vale, no porque no haya tiempo, pero porque queremos ese juego de que no haya explicación. ¿Literatura española o literatura latinoamericana? Latinoamericana. Nicanor Parra o Fabián Casas. Nicanor Parra. ¿Poesía o antipoesía? Antipoesía. Alejandra Pizarnik o Marina Svetayeva. Marina Svetayeva. ¿Dormir o comer? Comer. ¿Comer o leer? Leer. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Javier Marías o Arturo Pérez Reverte? Javier María. ¿Borges o Cortázar? Pensabas que me iba a resultar más difícil, ¿verdad? Pues sí. No. ¿Borges o Cortázar? Borges. ¿Poetisa o poeta? Poeta. Y ya para terminar la entrevista, nos tiras 4 o 5 nombres de personas poco conocidas, porque este programa también tiene esa función, ¿no? De buscar poetas, escritores, escritoras que no sean muy renombrados y también darles un cierto espacio, aunque sea para recomendar esa lectura a la audiencia. Bueno, no sé cuántos he dicho, pero 2 o 3 está bien. Sí. Pues voy a recomendar a poetas argentinos, creo. Dale. Voy a recomendar a Jorge Aulicino. Me parece un poeta extraordinario. Voy a recomendar también a Irene Grus, gran poeta argentina, y a Tamara Kamenschein. Vale, la única que conocía de los 3.
Vale, pues Erika Martínez, muchísimas gracias. Te quedas aquí con nosotros para jugar ahora, ¿no? Gracias por la invitación y yo juego todo lo que queráis, por supuesto. Muchas gracias. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, déjala lejos del mar, sin peligros para sus presas. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te buscan en mi frente, fuego de una bandera. Rosala de los Camborios gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Pero la Guardia Civil avanza sembrando eras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio no te recuerda, que te buscan en mi frente, fuego de una bandera. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cegan. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Marea, La ciudad de los gitanos, que viene del disco de 28.000 puñaladas,
En realidad un poema de Lorca que cuenta como un grupo de guardias civiles queman y arrasan una ciudad gitana en el siglo XIX. Y nada, vamos a pasar ahora a llamar a Gemma para hacer la siguiente entrevista hablando un poquito sobre poesía escrita por mujeres. Sí. Hola Gemma, ¿me escuchas? Te escucho, sí. Pues te estoy llamando, está en directo, está en el aire. Así que nada, te llamo para hacerte la entrevistita esta que teníamos pactada. Así que paso a presentarte, si te parece bien. Bueno, tenemos con nosotros a Gemma Palacios. Gemma Palacios nació en Zaragoza en 1992. Es graduada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó parte de sus estudios en Buenos Aires. Estudió el máster de estudios literarios en la Complutense y ha publicado 3 poemarios. Morada y Plata en EB Ediciones 2013, Compañeros del Crimen en Ediciones Paralelo en 2014 y 36 mujeres, publicado en El Sastre de Apolinar en 2016. Ha participado también en diferentes antologías y actualmente se está doctorando sobre la abolición del cuerpo en la autobiografía y el autorretrato de artistas mujeres del siglo XX como Pizarnik, Ana Mendieta y Francisca Gutmann. Y hoy viene Gemma a hablarnos de Pizarnik y María Estevalleva. Creo que se dice así porque el nombre me parece siempre complicado de decir. ¿Se dice así? La primera pregunta es, ¿se dice así? ¿Cómo se dice? Porque todos sabemos no exactamente se dice Esvetayeva. Vale, es importante porque nombrar el primer paso para empezar a hacer política, así que vamos. Bueno, la primera pregunta es, sabemos que estás investigando a las poetas Alejandra Pizarnik y Marina Tsvetajeva. ¿Podría hablarnos un poco sobre ella? Pues sí, os cuento un poquito sobre ella. Como has dicho, cuando estaba estudiando el grado estuve investigando a Marina y llegó a Alejandra, y después en el máster he estudiado a Marina, así que es verdad que me resulta muy familiar. Bueno, de Alejandra os puedo contar que pese a haber nacido en Argentina, ella se considera durante toda su vida una apátrida, porque no se siente realmente de allí, ¿no? Sus padres además eran inmigrantes polacos y la educaron tanto en el judaísmo como en la religión católica. Entonces desde la infancia ella se siente diferente, se siente extranjera. Digamos que su forma personal de educarse es a través de los libros y en ellos es donde encuentra su refugio y deja de sentirse extranjera. Sus gustos iban desde los surrealistas franceses hasta otros poetas argentinos, Kafka, Borges. La verdad es que era una gran lectora. Luego además se dejaba empapar por la pintura. De hecho, a menudo decía que ella tenía que dibujar la palabra antes de escribirla en el poema. Uh-huh. Un poco más sobre ella es que vivirá en París y allí escribirá algunos de sus poemarios más importantes. Luego, durante toda su vida, además de escribir poesía, escribió diarios, que eran una especie de laboratorio donde me escucho por ahí. Sí. Te escuchamos, te escuchan los oyentes. Me escucháis, vale. Y luego además durante toda su vida mantuvo correspondencia con otros escritores como Cortázar o con Octavio Paz también, con los que convivió en París. ¿Y cómo definiría su poesía tanto de una como de la otra? ¿Tú dirías que su obra es transgresora en algún sentido? Sí, bueno, me ha faltado hablar un poco de Marina. ¿Cuento de Marina o hablo primero de la poesía? Cuenta un poco de Marina y vamos a la siguiente y nos cuenta un poco sobre su poesía. Pues Tsvetajeva nace en 1892 en Moscú. Es de una familia acomodada, pero resulta que llega la revolución, le expropian todos sus bienes, y entonces pues vive una situación de crisis, muere una de sus hijas y pasa el resto de su vida en el exilio, en Praga y en París. Y es desde allí desde donde escribe. Y en cuanto a lo que me preguntas de cómo es su poesía, ¿no? Y de si es transgresora o no,
pues bueno, te puedo contar que la poesía de Alejandra en general atraviesa varias etapas, pero al principio se caracteriza por la precisión léxica. Ella selecciona muy cuidadosamente las palabras que va a utilizar. Por ejemplo, alude siempre a la infancia, al jardín, la herida, la locura. Sus primeros poemas son muy breves, parecen casi aforismos, y luego da rienda suelta un poco a la prosa poética en obras como Extracción de la piedra de locura. Y digamos que su gran duelo es el duelo con el lenguaje y la imposibilidad de decir. Y bueno, pregúntame. No, y cuando me dijiste los dos nombres, te quería preguntar, una es una autora rusa y otra es una autora argentina, con dos poéticas muy diferentes. Las preguntas son dos. ¿Hay rasgos comunes entre sus obras, entre ellas? Y otra, que siendo las dos mujeres, ¿cuál es su forma de enfrentarse a la escritura desde su ser mujer? Bueno, sobre Marina, que no os he dicho nada, Marina es muy distinta de Alejandra. O sea, que partimos de esa diferencia porque Marina despliega una gran riqueza verbal, intenta como crear un nuevo lenguaje, utilizando como relaciones entre palabras, y de hecho es una poeta muy difícil de traducir, pero creo que sí que hay cosas, tienen cosas en común. Por ejemplo, ambas como que retoman la infancia en sus obras. También digamos que para mí lo que comparten es que hay un vínculo muy estrecho entre vida y literatura en sus obras, hasta el punto de que a veces es difícil distinguir qué es ficción y qué no es ficción. Y respecto a lo de cómo enfrentarse siendo mujer a la escritura, en el caso de Alejandra lo que ella hace es construir un personaje, que es un personaje que no es como tradicionalmente se entiende a la mujer, sino que es andrógino, porque ella se pasa casi toda su vida huyendo de su cuerpo. Y en cambio, en el caso de Marina, ella adopta un papel más tradicional porque forma una familia, pero constantemente alude a que no se le dan bien las tareas prácticas ni las tareas del hogar. Entonces ella se refugia en la escritura porque sabe que es su oficio, no quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, en ambos casos, algo que tienen en común es que la escritura es un refugio, de alguna forma. Y luego, como su manera de ser. ¿Cuál dirías tú que es su forma de enfrentarse a la escritura desde eso, desde ser mujer? ¿Crees que se... Bueno, pues como he dicho, en el caso de Alejandra, ella como que se opone a veces a la escritura que ve que es tópicamente femenina, ¿no? Como, por ejemplo, se mete con algunas poetas latinoamericanas que recurren al erotismo. O sea, ella intenta rehuir todo tipo de escritura, quiere que se refleje en la escritura que ella es una mujer. Y en el caso de Marina, digamos que su mundo es muy espiritual y, hombre, no rehuye su condición de mujer, pero sí es verdad que reflexiona sobre su papel y de hecho tiene un libro que es bastante importante que se llama La Carta al Amazonas, en la que ella explica que no existen motivos, que bueno, esta carta es bastante revolucionaria para su época porque lo que hace es explicar que el amor entre mujeres es posible, pero el hecho de que exista un hijo o el deseo de maternidad es lo que impide que este amor sea posible, como a ella le sucedió. Así que son dos experiencias. Bueno, y te pregunto ahora a ti, que estás muy vinculada con, bueno, con la poesía. Hemos dicho que tienes 3 poemarios, además siempre con la poesía y la mujer. Y te pregunto a ti, ¿qué es escribir siendo mujer? ¿Cómo se escribe siendo mujer? Para mí. Sí, bueno, yo creo que
A ver, yo no, a ver, me estoy atascando. No pasa nada, estamos aquí entre amigos. Bueno, yo deliberadamente no trato de utilizar estrategias femeninas, pero es verdad que hay algunos de los temas en los que trato y que exploro, y creo que sí que han tratado más las mujeres, como por ejemplo es la intimidad, ¿no? Y el hecho de adentrarse en algunos temas que quizá en la literatura canónicamente masculina pues no se han tratado o no se han visto como algo serio. Entonces, pues quizá yo sí que me inclino hacia esos temas, pero no trato de reproducir unas bases o unas, no sé cómo decirlo, como unas herramientas o no trato de que sea una escritura diferenciada, una escritura masculina. Vale. Bueno, y para acabar esta mini entrevista, ¿qué otros nombres de poetas imprescindibles podrías citar? 4, 5, 3, los que te apetezca. Bueno, pues se me ocurren algunas poetas españolas del siglo XX que quizás no son tan conocidas, pero que pertenecieron a la generación del 27, que ahora ha sido centenario. Por ejemplo, Carmen Conde, Ana Castro, Ángela Figuera Aymeri y otras latinoamericanas como Olga Orozco, que era mi amiga de Pizarnik, o Idea Vilariño, o Marosa Di Giorgio, por ejemplo, una argentina. Bueno, pues muchas gracias, Gemma, por esta mini entrevista. Sabemos que está muy liada y te agradecemos mucho el que hayas accedido a participar. Y nada, a quien no haya leído, pues recomendamos los libros de Gemma, Compañeros del Crimen, Morada y Plata y 36 mujeres. Y nada, muchas gracias, Gemma, por participar. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora, la sección de Mario Vargas Llosa. ¿Te gusta Mario Vargas Llosa? ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Bueno, y ahora con esta melodía que casi quiero que siga escuchándose como hilo musical, vamos a pasar a la siguiente sección, que se llama Luis o Elvira. ¿Qué ganas tenía? ¿Quién es quién? Sí, es una gran sección que forma parte del tercer juego que te habíamos prometido a ti, Erika, que básicamente consiste en que te vamos a leer unos poemas y tienes que decir si son de Luis García Montero o de Elvira Sastre. ¿Por qué? Bueno, porque Elvira Sastre pertenece a eso que en el programa anterior vimos hablando, que se llamaba la poesía pop o poesía juvenil, y una de las cosas que dicen los defensores es que es una poesía que tiene una tradición, y esa tradición tiene que ver con la otra sentimentalidad, y esa otra sentimentalidad tiene que ver con Luis García Montero. Así que vamos a ver si realmente hay o no hay, hay un enlace de tradición. Con ver también, porque una de las cosas que discutíamos es si es posible hacer una diferencia formal entre la nueva poesía pop y otras formas de poesía. Entonces vamos a ver si es posible hacer una diferencia formal o si nos confundimos. Y estaría bien que participara el público también. Sí. Diciendo Luis o Elvira. Tengo un problema, es que tengo aquí el texto. De hecho, lo genial sería que lo decidiera el público, ¿no? Te quieres quitar el marrón, ¿eh? Tengo aquí un problema, es que tengo el texto, pero tanto el público lo ve que pone el nombrecito de quién es el poema, así que voy a intentar esconderlo lo máximo posible para leerlo sin que nadie sepa. Si quieres lo leo yo, que a mí no sepa me ve de nadie. quién es. Bueno, venga, leemos uno cada uno, ¿sí? Vamos a ver. Corre. Escóndelo. Primer poema. Camino por una ciudad que ya no me habita. La toco descosida. Le salen hormigas de los ladrillos de las paredes. Suenan alarmas y ya no responden sirenas. Si acaso le han salido hormigueros en cada jardín. Juraría que todo está cambiado. Juraría que antes aquí había mar. Oh cielo. Juraría que yo sobrevolé esta ciudad con más alas que años. Ese es uno. El otro.
Canciones que no pueden ser cantadas, banderas que me manchan con su sangre las manos, libros oscurecidos por el tiempo, plazas que solo existen en las fotografías. Como el águila vivo en un bosque incendiado, el brillo de mis ojos es de llamas extrañas. Me persiguen las ascuas de una luz enemiga, y vuelo, vuelo, sin lugar a salvo, sin poder detenerme. ¿Quién es quién? A ver, el público. Difícil, ¿eh? El público, alguien se atreve a... Yo, sin pensarlo mucho... ¿Dirías? Y no conozco ninguno de los dos poemas, o no me acuerdo de ninguno de los dos. Diría que el primero es de Elvira. Y el segundo... No hay más, no te vamos a hacer más trampas, ¿eh? Si Vale. el primero es de Elvira, el segundo es de Luis Prometido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Qué? ¿Que estás de acuerdo? ¿Se puede hablar ya? Sí, se puede. Yo creo que sí también. ¿Tú crees que sí? Sí, de acuerdo, marica. ¿Los demás? ¿Todo el mundo? Todo el mundo cree que sí. Yo creo que los dos son de Neruda. ¿Nadie tiene más dudas? ¿Alguien cree que los dos son de Neruda? Perfecto, pues si habéis acertado. Pues sí, efectivamente. Así que vamos a pasar a la segundos dos poemas. ¿Me puedes poner un poquito de musiquita? Que me estaba gustando. Esto es todo para el técnico. Que es muy guapo. Ya se imaginaba el público que no son para ellos. Cada cual tuvo entonces un origen distinto. Yo sé dónde acabaron nuestras revoluciones, pero ¿dónde empezaban nuestros sueños? Si empezamos por culpa del dolor, hay motivos recientes para seguir soñando. Si empezaron por culpa de nuestra envenenada estupidez, puede seguir soñando, pues también hay motivos. ¿Y el segundo? Siempre estoy de vuelta, porque uno es donde llora. El pasado me llena los ojos de polvo, de piedras, de arena molesta, y todos aquellos que dicen que es el tiempo el que controla los latidos, saben que miento cuando les digo que es algo y no alguien quien ha interrumpido mi parpadeo. ¿Quién es quién? Ahora le toca al público primero. Yo Ahora creo- le toca al público primero. Yo no lo sé, pero tengo mi idea. A ver, alguno que se anime, si queréis acercaros un Gonzalo. poquito. Primero de Montero. Ajá, y el segundo es Astra. ¿El resto qué opináis? Gabriel. ¿Está de acuerdo Erika? Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿También estáis de acuerdo? Pues efectivamente habéis acertado. Me encanta este juego. Bueno, y vamos a leer ya... Estos los tengo yo, ¿no? No. Sí. Ah, Lo vale. tienes tú, ¿verdad? Que... de verdad que sí hay rasgos formales, ¿eh? O sea, esta gente tiende al verso mucho más corto como para generar un impacto que realmente no se genera, pero ya, supongo que creen que sí. Y Luis García Montero es más barroco, yo creo. Es que también Luis García Montero tiene etapas muy diferentes, ¿eh? Que tiene Sí, sí, eso es una verdad. etapa más vanguardista, otra más discursiva. Entonces, yo creo que cada uno de ellos también son diferentes entre sí. Yo también creo que nos ha llevado a... Yo elegí los textos a la distinción, el que los dos textos de Montero, de momento, tienen tintes políticos y los dos textos sí. de... Yo solo estaba escuchando la musicalidad. Ni siquiera sé qué dicen, pero bueno, voy, venga. Venga, dale. Uy, casi leo el nombre. Infesta burla de la vida, maldita tristeza, suicida limaña, que solo busca torturar el alma en el regocijo de su putrefacción, vomitivo ataque que refugiándose en una arcada sobrevive y se hace en el aire, impregnando hasta el aliento de una voz. Y ni te matan ni matas, solo deshaces, diluyes y destruyes, y aún así te salvas, en la inspiración de derruidos poetas, manos muertas que te expulsan rotas de dolor, en palabras destrozadas, vomitadas en frases mordidas por el tiempo, en miradas que sentencian muerte, disyuntiva entre tu cuerpo y el mío. El otro. Yo te estaba esperando, más allá del invierno en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lejos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando.
yo te estoy esperando, por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo. Después que mi memoria se convierta en arena por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. Yo creo que el primero es de Marwan. ¿El primero es de verdad, Elvira? Sí. Impresionante. No. Creo que has elegido mal el segundo poema. De todas formas, infesta burla, eso no se puede decir, ¿no? Infesto no es un adjetivo, ¿no? Infestado es un adjetivo, ¿no? No lo sé. ¿Alguien lo sabe en esta sala? No sé. Toma tus poemas de Luis García Montero. Gracias. Pues nada, habéis acertado 3 de 3. Parece que va a haber que hacer la tesis doctoral de las diferencias formales entre la poesía de la experiencia y la poesía neolib. Ya tenemos otra tesis, chavales. A apuntarse todo el mundo. Ahí tenéis tema. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos al paraíso del tonto solemne. Ahora id y difundid la palabra. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Bajo las tapas, en las cunetas, sobre los muros, en la meseta, hay cadáveres. Bajo el estadio, en las recetas, entre las frases, en las secretas, hay cadáveres. Bajo las formas, en las crucetas, entre las líneas, en las macetas, hay cadáver. En el networking de los gestores, en el tramoyeo de los proyectores, en el de la camisa que se prende con un gemelito que se comprende a la de perlita dependiente, hay cadáver. En el palacio del rey y de la reina y en el del ex-rey y de la ex-reina, en la casa del presidente y de la presidenta y en el chalet del expresidente y de la expresidenta, en sus cuartos separados y en sus connotaciones, reservados y privados, en las sedes del partido y la partida, en la oficina del notario y la notaria, en la madriguera del lagarto y la lagarta, y en su anillito de bodas de rata, hay cadáver. Corpus Christos exe somos de, rames corridos ao, gados, go, a, dados, saltados de val, cones malhadados, mal hallados, al, en vez recallados, baleados. No hay cadáveres. Hay Ayotzinapa, mínimo tengo donde llorarle, sé dónde está. Ya no está aquí, en este mundo. De todo esto ojalá venga algo bueno. Bueno, lo que acabo de leer es un fragmento, entre comillas, de uno de los poemas, entre comillas, de Hacia un ruido, que es el último libro, entre comillas, de la poeta madrileña María Salgado. Y hay tantas comillas, bueno, en realidad me he pasado. Es un libro de poemas, pero es un libro de poemas sin poemas. Es este libro que tengo aquí. Es un libro de poemas que no tiene poemas, porque ni siquiera estoy muy seguro de que haya poesía en el libro, pero es un libro de poesía, eso sin duda. Pero no tiene una unidad de significado que sea el poema. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Hacia un ruido es un collage. Es un collage de todo lo que pasó desde el 15M, desde el 15M de 2011 hasta 2015. Frases de políticos, de cantautores, famosos, famosas, frases grabadas en plazas, frases escuchadas en conciertos, todo eso se coge y se trabaja con ese material. De hecho, Hacia un ruido no es una quinta esencia ni nada, pero sí ha pasado por un largo periplo que no voy a consignar aquí, pero bueno, es una puesta en volumen de recitales, performance, instalaciones, trabajos también de experimentación musical, y este es el libro, digamos. Bueno, y ya he dicho que, o sea, esto no es un libro, sino que es un testigo, en cierto modo. Tampoco diría que es un testigo de su época, porque toma parte activa en la recomposición de esos fragmentos de palabras. O sea, María Salgado lo que hace es escuchar. Primero escuchar, eso es lo más importante. Luego se apropia, lubrica las palabras y las recompone formando monstruos, digamos. Un fragmento de Hacia un ruido dice:
Ir a mirar frases, ir a ver cómo suenan, ir a verlas escritas en alguna pared, en alguna canción, en un libro de poesía. Hacer de algunas de ellas, por repetición y miramiento, versos enteros, completos, tal vez ahora sueltos, tal vez no tan insertos en poemas como a su libre albedrío, radiante, en radiación, como por las ondas de radio de internet, de radio, de los libros. No llamar a esto versos sueltos, tal vez tampoco memes, aunque participan de la memética, qué duda cabe. La memética difícil de un mundo muy opaco. Digo, la mnemotécnica, la anamnesis, la reminiscencia diseminada por texturas más parecidas a ríos o a campos o a zonas o a mares o a redes o abiertas, y temporalizadas, sociosituadas. Bueno, es lo que digo, es un Frankenstein, no es un libro hecho de retales, de trozos, de cosas que se van cogiendo al aire, y yo lo divido en 3 partes, pero sé que esto es una especie de sacrilegio si este libro fuera sagrado. Una parte de Hacía un ruido sería un manual de lectura o un manual de composición, te enseñaría a hacer Hacía un ruido o a entender cómo se ha hecho, no a entenderlo, a entender cómo se ha hecho. Otra está más dedicada al ciclo del 15M y son eso, pues citas de Pablo Iglesias y Rejón, etcétera, y otra está dedicada a la narración de un tornado o de un incendio que ocurrió en Galicia. Parece ser, creo haber entendido, que María Salgado se fue con una grabadora y le preguntó a la gente, y la gente le decía fue así, y por lo que dijo María Salgado en su presentación, un señor le dijo fue así, le explicó todo y le dijo pero en realidad no pasó. Que me parece maravilloso. Bueno, la mayoría de citas y fuentes están al final del libro, pero son muy variadas, van desde Rancière a Rejón, pasando por David Meca, porque lo que nos está, no diciendo, sino haciendo este libro, nos está haciendo sentir que las palabras no son de nadie. He leído un fragmento, pero realmente extraer un fragmento de este libro no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es, en tanto se reconoce a Salgado como autora, digamos, la labor de orfebrería de colocar esas letras junto a esas otras, nada más. Esa disposición espacial, formando esas palabras, y ya. Unos poemas se meten dentro de otros, etcétera. Poemas. Bueno, es político en un sentido muy inteligente y muy complejo, y en eso creo que se relaciona con tu poesía, pero trabaja por otro ángulo totalmente distinto. Y bueno, para empezar, es político, como todo libro es político, porque priva al lector de la posibilidad de un yo que escribe el libro. No hay ningún yo que escribe el libro, evidentemente. Solo hay un trabajo con el archivo, con el material histórico. Territorializa la historia reciente de España. Y en cierto modo este libro es una especie de nube de tags. No sé si lo habéis visto en los blogs, de esto que aparecen, las palabras que más aparecen están más grandes. A veces es eso, también hacía un ruido, a mí me ha recordado, de un periodo histórico que acaba de terminar. Hay versos tan exactos que son casi imperdonables, como por ejemplo, es precario, aquí es de 78 este país, recién rehistorizado, parece que por falta de dinero. Todo eso son retales, no lo olvidemos. Citar este libro, entonces, no deja de ser absurdo, incluso aunque lo citara en su totalidad. Hacía un ruido es, en fin, una máquina. Es una máquina de producir política, que una de las grandes preguntas del libro, que me gusta mucho cómo la formula, es ¿será el mundo infrapolítico? Me gusta mucho, sobre todo por dónde está. Pero también es, y con esto ya termino de reseñar este libro y pasamos a Tocador, una máquina de parodiar. Todo el lenguaje es una cita, eso está claro, y este libro lo evidencia como nadie, pero es que además es una cita paródica. Es decir, yo como lector nunca sabía dónde estaba ni sabía qué estaba pasando. Es decir, esto que estoy leyendo será el mundo infrapolítico, por ejemplo. ¿Esto es de María Salgado? ¿María Salgado se pregunta eso? ¿O son 4 palabras de Belén Esteban unidas a una palabra de Casillas con 3 de Rejón? Es decir, ¿se está riendo de mí? ¿Me estoy riendo yo de mí al tomármelo en serio? El lenguaje pierde entonces la seriedad, pierde la autoridad porque pierde el autor y nos deja sin coordenadas para movernos por el lenguaje. ¿Tenemos que reírnos o tenemos que ponernos muy serios con Hacía un ruido? Y si Salgado dice lo que piensa, aunque demos por hecho que dice lo que piensa, ¿acaso no es posible que lo haga de forma autoparódica? Y el segundo libro del que voy a hablar es Tocador, de Marina Martínez. Es el último libro de Marina Blázquez Martínez, perdón. Es el último libro que hemos sacado en Ediciones Paralelo, y de este sí puedo decir con más certeza que es un poemario. No es un samurái, que es como llamamos en paralelo a los libros formalmente arriesgados, que sí sería Hacía un ruido, sino que es una máquina de guerra, que es como llamamos a los libros que son críticos en algún sentido. Tocador empieza con unas palabras que a mí me subyugan, la verdad, que son las siguientes, 3 versos. Pensar en los escaparates, gente detrás y gente delante, la única división real en las trincheras. En esa frase ya se pueden ver algunos de los ejes del libro: el combate, la sociedad de consumo, el mercado y sobre todo el espejo. Por eso se llama Tocador, ¿no? Está delante de un espejo. Las 2 partes de Tocador, 2 de las 3 partes se llaman delante y detrás, y la otra se llama intermedio. Delante del espejo, detrás del espejo, delante del teléfono y lo que el teléfono está pensando de nosotros también mientras nos mira, en este lado del perfil de Facebook y en el otro lado, el lado público del perfil de Facebook.
Por otra parte, como se dice dentro del libro, en la nota de la editorial, Tocador también tiene un lado metafísico que es el que indaga en el intermedio del libro, es decir, cuál es el intermedio del espejo, cuál es el propio azogue del espejo en esa metáfora, lo que no se puede ver, no podemos ver el azogue, solo el reflejo. Marina es lo más invisible que nos podemos echar a la cara. Marina Blázquez no utiliza el brillo de la pantalla y el hastío del scroll como una excusa para crear un ambiente apocalíptico, para nada. Aparte de la crítica social, digamos, y con esto termino, Tocador también es una pregunta. ¿Y si lo que somos no es lo que hay detrás o delante del espejo, sino el azogue? ¿Y si el sujeto es solo un intermedio? ¿Y si no somos nada? ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es. Yo quiero ser llorando y el hortelano de la tierra que ocupa y esterculas, compañerico del alma, tan temprano y tanto dolor se agrupa que en mi costado que por dolerme duele y hasta el aliento de un manotazo duro y un golpe y un hachazo invisible y homicida y un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida y ando sobre rastrojo de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. No perdono a la muerte enamorada y no perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Y en mis manos levanto una tormenta de piedra, rayos y hacha y estridentes. Volverás a mi huerta y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverá al arroyo de la reja de los enamorados labradores y al alma del almendro de nácar te requiere
mi compañero. Compañero del alma, compañero. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir de este poema y de Silvia Pérez Cruz? Poco se puede decir. Miguel Hernández y Silvia, un pack perfecto. Chocar con algo es siempre encontrarte, doloroso o alegre, con una nueva posibilidad. Es bien mirado, con los ojos de Erika, inventar siempre un lugar nuevo. Si uno camina al trabajo, transita las calles, traza un mapa y ejerce de geómetra. Sin embargo, cuando alguien pasea, es más pintor que geómetra, más poeta que cartógrafo. El mismo gesto de la carne, los mismos impulsos que te llevan agotado y cansado a recorrer todas las geometrías hasta llegar a un despacho donde nada ocurre, ese mismo gesto, pisando con el mismo pie izquierdo y el mismo pie derecho, pero imaginando que la acera es un laberinto de historias, es un gesto político, poético. Y eso nos enseña a chocar con algo, que la Erika matemática de la infancia sigue siendo la misma y no, porque ahora ve una palabra donde antes solo veía una playa con un tractor que pita antes de chocar con algo, o un anciano que da de comer a las palomas, una mujer en un restaurante que es observada por un obrero que no se puede permitir mirarla, una niña que juega con una comba y se repite, salta, 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 salta. Un niño que cruza vertical los 30 metros que hay desde una portería a otra y celebra el gol y van a abrazarlo, mientras en el otro lado del parque una niña salta y no sabe cuándo dejará de saltar y está casi segura de que nadie la abrazará. Tal vez choque con la cuerda y deje de girar, y ella tenga entonces que dejar de saltar. Mirará a sus amigas que con la boca torcida por el aburrimiento le pedirán con un gesto de la mano que lo vuelva a intentar. Frente a la proyección ascendente y vertical del niño que aspira a ser un famoso futbolista, está el rebote repetitivo y plano contra el mismo suelo de una niña que aspira a no ensuciarse demasiado la camisa. Erika se pregunta desde dónde se escribe y responde que se escribe siempre desde un lugar, y eso también es chocar con algo, tomar conciencia. En el otro lado del parque está Ricardo, con la máquina que lo había de matar, el anciano de pelo engominado que camina por la Recoleta observando el socavón al que un derrumbamiento había convertido aquella trinchera. Y Erika toca la cinta policial y sabe que alguien murió en aquel accidente laboral, y piensa que el dolor hace surco sobre la piedra, y escribe casco, cráneo, bala. Erika escribe, choca con algo, se encuentra con eso que duele y se pregunta si es a ella a quien le duele, si es a su carne, si es a su cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Erika choca con algo y transforma el dolor en una palabra, como el niño transforma una caja en una casa. El cuerpo es la carne que se habla, que se dice. La carne es lo que está, lo que duele, es el cuerpo. Es él el que choca, es él quien se pregunta, es ella quien se cuestiona. Erika choca con algo y nos enseña que chocar es la única forma que conoce de ser, de estar, encontrándose en los otros, con los otros, inventando un lugar en cada salto, en cada choque. Erika nos ha enseñado a chocar, a entender que escribir es contar lo nuevo que hay en lo de siempre, a encontrar lo que nos duele, a entender que somos con los otros,
y que al contrario de lo que reza el lema tan manido hoy, de que somos nuestros propios dueños, somos porque son, porque fueron, porque miramos y nos miran, porque nos tocan, porque nos encontramos, porque hablamos y nos hablan, porque chocamos. Chocar con algo es un libro político por todo esto, porque solo se puede chocar con otro si no estamos solos, porque chocar es sobre todo y ante todo encontrar. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. Bueno, vamos a ir despidiendo ya este programa de hoy con Erika Martínez, a la que damos las gracias por venir, porque además personalmente es una de las que yo creo que va a ser una de las poetas de este país, si no lo es ya, en un futuro seguramente lo sea. Una de las grandes, ¿no? Pero sí, gracias por la generosidad y por la invitación. He dicho una de las poetas y no he añadido grandes porque poetas hay pocos. Para mí solo eso ya está la guay. Y nada, pues nos vamos a ver en el siguiente programa, que va a ir, se llamará Los Nadies. Les Nadies. La otra poesía joven, o la otra poesía, porque hablamos en el programa, hace 2 programas ya, de esa poesía pop, de esa poesía que parece que es la poesía joven, pero también nos encontramos con que parece que hay otra poesía joven, entre ellos pues, Erika Martínez, que está aquí hoy con nosotras. Y nada, pues sin más nos despedimos. Si os ha gustado, ya sabéis, compartid en Facebook, darle a me gusta, darnos sillas, eso es importante. Ya no pedimos ni siquiera que nos deis €1, que nos deis una silla, es en lo que queda reducido este programa, ya que las instituciones tardan lo que tardan en gestionar sus movidas, pues por lo menos mientras nos dan o no nos dan permiso de asociación, que nos deis un par de sillas para poder montar un estudio en condiciones, o un tablón de madera, o lo que creáis conveniente. Y nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Queda sonando Anabel Lee de Radio Futura, es un poema de Poe musicado por Radio Futura. Y nada, os esperamos en el programa siguiente con Álvaro Lorite, con Pablo Cortina y bueno, con otros poetas poco editados, poco conocidos, pero muy interesantes. Que esos sí que son la otra poesía. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana. Bueno, recordaros que quien nos habla es Guido Olenschläger Gómez, Murir Achemi, a los mandos Ángel Galera Rosillo, y con nosotros hoy hemos tenido a Erika Martínez. Muchas gracias a todos por estar ahí. Los niños más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Anabel Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle mis sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Anabel.
tus sueños. Ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar, ruidoso. Hace muchos años en un reino junto al mar,